Cristóbal Colón. Y fíjense que esta frase está muy relacionada con el Reglamento Interior de Trabajo, porque el reglamento, además de establecer lo que son las reglas, pues prácticamente nos ayuda a mantener el clima organizacional, pues prácticamente estable. Entonces, ¿por qué? Porque al momento en que nosotros establecemos estas reglas del juego o estas reglas de la organización, pues será equitativo para todos, ¿sí? Todos las conoceremos y sabremos qué sí se permite y qué no se permite. En la medida en la que este reglamento interior está fehacientemente establecido en una organización, podemos decir que, bueno, que los trabajadores son conscientes de sus derechos, sus responsabilidades y todo el tema, pues, de afectación o de sanciones incluso que pudieran recibir. Por eso esta frase de encuentra la felicidad en tu trabajo o nunca serás feliz, parte de lo que nos corresponde en el área de administración o en el área de implementación o de condiciones generales del trabajo, asegurarnos que este reglamento esté implementado. Mi nombre es Nayali Larios, soy implementador en las normas ISO, tanto la 9001, la 27000, la 45001. Veo temas de implementación de las comisiones mixtas y precisamente el Reglamento Interior de Trabajo es una de las 5 comisiones mixtas que establece la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, también veo la parte de implementación de los módulos de la plataforma ISO Admin y por supuesto que me apasiona y me encantan todos los temas de procedimientos y controles en los sistemas de gestión. Vamos a entregar este material a través de las redes sociales, a través de YouTube, de Facebook. Vamos a grabarlo y lo vamos a distribuir a través de estas redes. Para los que no se han registrado en nuestra comunidad de normativas, por favor, lo pueden hacer. Recuerden que de manera periódica estamos publicando información, compartiendo formatos y también, bueno, dando a conocer estas capacitaciones que son gratuitas para toda nuestra comunidad. Aquí en el código de barras QR pueden ustedes registrarse leyéndolo con su celular y bueno, simplemente van a ingresar a nuestra comunidad de WhatsApp. No dejen de registrarse y de recibir esta información totalmente gratuita. Itzel, no sé si me puedes confirmar si ya estamos grabando para dar inicio ya al tema. Sí, ya se encuentra grabando la sesión. Gracias. Pues entonces, nada más recordar a nuestras empresas asociadas y, por supuesto, nuestros patrocinadores, Desarrollando Negocios, Econometría y Negocios y CIBA, que, bueno, son las empresas que nos permiten dar este servicio integral en el tema de consultoría de negocios. Pueden saber más acerca de ellos en las páginas econometría.com.mx, centralciba.com y denegocios.com.mx. Y para los que por primera vez nos conocen o aquellos que no habían escuchado de nosotros y es la primera vez que ingresan a esta sesión, bueno, pues somos DBC Empresarial y nuestra principal misión es contribuir en el desarrollo de las empresas, sobre todo viendo la implementación de las normas, tanto de Secretaría de Trabajo como las normas ISO. Nos consideramos implementadores, no somos asesores o generalmente no nos decimos asesores, porque la realidad es que hay una diferencia entre un asesor y un implementador. Nosotros hemos caminado, al igual que ustedes, ese difícil, las difíciles etapas o pasos cuando ustedes tienen que implementar normas o crear conciencia dentro de la organización. La realidad es que la implementación de las normas de Secretaría del Trabajo, de las normas ISO, requieren un esfuerzo y un seguimiento constante. Entonces nos consideramos implementadores porque eso es lo que hacemos, ayudar a las organizaciones a implementar estas normas. Y cuando lo planeamos desde escritorio, lo hacemos con toda la experiencia, conociendo todo el rechazo, toda esta parte de negativa, ¿no? O toda esta parte de crear esta cultura organizacional, de información, de documentación, de registro, ¿sí? De seguridad. Entonces, la realidad es que no es un camino fácil. Pareciera muy fácil decir implementa la norma 001, la 035, la 002. La realidad es que detrás de ello viene una carga de trabajo y un seguimiento constante con el personal. Y a veces no basta con hacerlo con una sola vez. Ustedes saben que hay que dar seguimiento. Entonces, bueno, ese es nuestro principal enfoque. Visiten nuestra página solucionesdbc.com para que nos conozcan más y vean más tutoriales y sobre todo videos que hemos subido. Bueno, el objetivo principal va a ser conocer de manera general estos conceptos que forman parte del Reglamento Interior de Trabajo. Y ahorita les vamos a ir explicando de manera general en qué consisten,
Y bueno, les vamos a dar algunas herramientas que por supuesto ya hemos establecido. 6 temas vamos a ver. Vamos a ver primero la introducción, que es el Reglamento Interior de Trabajo, donde dice RIT, es la abreviación de Reglamento Interior de Trabajo. Su fundamento legal, las etapas para implementar, los documentos para expediente y las recomendaciones y cierre. Entonces, comencemos con una introducción muy general. Este tema de Reglamento Interior de Trabajo corresponde a un concepto que se conoce como condiciones generales del trabajo. Este concepto de condiciones generales del trabajo es lo que se establece de manera mínima que debe de contenerse o debe de tenerse en un centro de trabajo. Y estas condiciones son establecidas precisamente por la Ley Federal del Trabajo. Las condiciones generales del trabajo es uno de los elementos que revisa Secretaría del Trabajo. Es decir, Secretaría, ahorita lo vamos a ver más adelante, va a revisar 3 elementos y entre ellos condiciones generales. Y sin importar el tamaño de la organización, es decir, no importa que tengas 3 personas en tu organización o que tengas nada más una sola persona o que seas un corporativo con miles o cientos de personas, la realidad es que condiciones generales del trabajo se aplica para todos los tipos de empresa u organizaciones o negocios. En el momento en el que ustedes tienen un solo trabajador contratado, en ese momento ustedes deben de dar cumplimiento a estos elementos de condiciones generales del trabajo. Entonces, a menos que seas una persona física con actividad empresarial y seas único, o sea, es decir, seas uno solo y tú solo estés haciendo tu negocio, entonces no te aplicarán condiciones generales del trabajo. Pero si ya eres una persona física que a tu cargo tienes 1, 2, 3, cientos de personas, definitivamente te va a aplicar este concepto. Y este concepto están establecidos en ellos 41 requerimientos. Fíjense, estos son los elementos que revisa Secretaría del Trabajo. Por una parte, condiciones generales del trabajo con 41 requerimientos. Entre ellos va a ser el Reglamento Interior de Trabajo, 3 elementos. De ahí capacitación, adiestramiento y productividad, que son 5 elementos. Y de ahí el tema de seguridad y salud, que son 7,469 requerimientos. Claro, estos requerimientos tienen que ver con diferentes tipos de normas, las normas de protección en temas de sustancias químicas, de equipo de protección personal, recipientes sujetos a presión, en fin. Aquí nos hace falta a estos 7,469 las 2 últimas normas que se agregaron, que son la 035 y la 036. Entonces, esta cantidad de 7,469 va a incrementar con base en los requerimientos que se tienen en estas 2 últimas normas emitidas por Secretaría del Trabajo en el 2018. Y que hasta la fecha, bueno, algunos todavía están implementando ya en su organización o ya están implementados. Prácticamente condiciones generales del trabajo son estos elementos y vamos a ver que Secretaría del Trabajo lo va a supervisar a través de estas inspecciones tanto ordinarias como extraordinarias. Si alguno de nuestros trabajadores o algún colaborador solicita alguna aclaración de las condiciones, prestaciones que está recibiendo en una empresa, definitivamente vamos a tener una inspección extraordinaria. Y bueno, Secretaría del Trabajo tiene su calendario, tiene su programa de actividades y va a realizar inspecciones ordinarias a las diferentes organizaciones o sectores. Entonces, estos son los 2 tipos de inspecciones que vamos a tener y bueno, van a ser revisados directamente por Secretaría del Trabajo. Reglamento Interior del Trabajo es supervisado y revisado por esta entidad. Y fíjense que este tema de la Ley Federal del Trabajo, pues hemos visto diferentes cambios que afectan a las condiciones generales y por lo tanto también van a afectar nuestro Reglamento Interior del Trabajo. Es decir, en el 2021, en enero, el 11 de enero, cuando entró el concepto de teletrabajo, nuestro Reglamento Interior ya debe de considerar estos esquemas de teletrabajo, ¿sí? Las obligaciones de patrones y trabajadores que cambiaron en enero del 2021 también deben de considerarse dentro del Reglamento Interior del Trabajo. Entonces, todos estos conceptos o estos cambios hay que conocerlos para poder adecuar nuestro Reglamento Interior del Trabajo.
Hay algunas empresas que todavía mantienen sus reglamentos de hace muchos años y la realidad es que hoy en día ya tenemos que migrar a estos nuevos conceptos que nos da la ley, incluso a estas nuevas formas de contratación, ¿sí? Entonces, si ustedes no lo incluyen dentro de su reglamento interior, pues prácticamente no estamos acorde con los cambios en la Ley Federal del Trabajo. Durante la inspección no significa que Secretaría les vaya a decir, oye, no tienes teletrabajo y por lo tanto está mal tu reglamento. No, simplemente que no estamos aprovechando una herramienta o un concepto dentro de nuestra organización para poder profundizarlo y, como dice el título de este curso, poner las reglas del juego claras sobre la mesa. Entonces, estamos a lo mejor dando la oportunidad de que tengan este teletrabajo o esta facilidad, esta condición de trabajo a través de distancia. Y bueno, no estamos estableciendo las reglas del juego de cómo lo vamos a regular o cómo va a ser tanto para el trabajador y la organización. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es aprovechar estos cambios en la ley y poder considerarlos dentro de nuestro reglamento interior para traer estos nuevos conceptos. Y bueno, como saben, los cambios en ley desde el 2012 también tuvimos definiciones de hostigamiento y acoso sexual, que también son temas que debemos de considerar en nuestro reglamento, ¿sí? En el 2012 se vino este tema del Infonacot, muy mencionado, ¿no? Ya dejaba de ser Fonacot, ya se convertía en un instituto y por lo tanto en el 2012 cambia. Y bueno, el trabajo de menores en el 2015, las consideraciones para este trabajo de menores, sobre todo las organizaciones que tienen este tipo ofrecen este tipo de trabajo. Y bueno, quedó prohibido a partir de este año el trabajo de menores, sobre todo en lugares con un riesgo alto. Estos cambios, bueno, al final nos permiten o nos dan la oportunidad de adecuar nuestro reglamento interior de trabajo. Así que si ustedes tienen un reglamento interior que no contempla estos nuevos conceptos, la sugerencia es incluirlos, pues para que puedan aprovechar estas nuevas condiciones de contratación o de trabajo. Condiciones generales del trabajo, fíjense, está conformado por 12 apartados. Bueno, así nosotros lo hemos establecido como 12 apartados en cuanto a jornada de trabajo, salarios y descuento, aguinaldo, vacaciones, contratación, mujeres embarazadas y trabajo de menores, aquí es donde viene la parte de trabajo de menores, finiquito y liquidaciones, reglamento interior del trabajo, cuadro general de antigüedades, las instituciones sociales. Y las instituciones sociales, aquí es donde en el 2012 cambia con el Infonavit, incluyendo al Infonacot. Y bueno, también teníamos al IMSS y por supuesto al Infonavit. Reparto de utilidades, otorgamiento de becas, alfabetización y fomento de actividades culturales. En este inciso 12 es donde entran los temas de los programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, ¿sí? Este otorgamiento de becas, que en cierta forma, por ejemplo, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues debe de ser también administrado y a través de un convenio directamente con Secretaría del Trabajo. Entonces, la organización debe tener documentación al respecto. Y bueno, ahora sí, ¿qué es el RIT? El Reglamento Interior de Trabajo lo dice claramente el artículo 422, es muy claro en su concepto y dice, es el conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento. Fíjense, dice o establecimiento. O sea, no necesariamente debo de estar constituido como una empresa. Debo de ser un establecimiento donde trabajan personas o donde desarrollan un trabajo las personas, independientemente de la contratación o del esquema que tengamos con ellos de contratación, ¿sí? Y por eso dice, son las disposiciones obligatorias para ambas partes, trabajadores y patrones. Tanto la organización va a tener esta obligación de otorgar, de permitir, de acceder, como los trabajadores su propia obligación también al respecto en relación con el trabajo que ejecuten. Entonces, este reglamento nos va a dar esta pauta. Fíjense que muchas veces las organizaciones cuando comienzan o están creciendo no quieren implementar este reglamento interior de trabajo porque consideran que da
mayor beneficio a los trabajadores que a la propia organización. Y la realidad es que estamos perdiendo el enfoque cuando lo visualizamos de esa forma. El Reglamento Interior de Trabajo va a ser una disposición que nos permita, tanto para trabajadores y patrones, establecer las reglas o el desarrollo del trabajo. Por eso el concepto del curso de Dominando las Reglas del Juego, pues es prácticamente comenzar con este concepto y entender que va a ser un beneficio para ambas partes el tener estas reglas claras. En algunas otras empresas se considera que tener el Reglamento Interior de Trabajo y que nadie lo conozca es mejor, ¿no? Entonces dicen, entre menos lo conozcan es mejor. Y he escuchado algunas frases así como que alborotan el gallinero, ¿no? Generan conflicto, me generan más preguntas con los trabajadores. La realidad es que cuando tenemos esa situación es porque no hemos sabido explotar o no hemos sabido implementar lo que es el Reglamento Interior de Trabajo, porque al final va a ser un beneficio para ambas partes. Y si en estos momentos no lo es para la organización, es porque está dejando de ver la facilidad o la ventaja, el beneficio de poder implementarlo. Y en la mayoría de los casos es porque las empresas lo que están haciendo es dejando de cumplir lo que son las condiciones generales del trabajo. Entonces, en la mayoría de las organizaciones, cuando no cumplen con las condiciones generales del trabajo, pues prácticamente no pueden exigirle al de enfrente la obligación o el cumplimiento de lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, hacen como que cumplen y medio te obligo a que cumplas lo que te corresponde. Y entonces el reglamento interior se vuelve un documento que está en el cajón, porque como no damos cumplimiento por completo a las condiciones generales del trabajo, pues entonces no lo exijo, ¿no? Y si no lo exijo, pues a veces medio te obligo, a veces medio te otorgo, estamos a medias en toda la relación. Y eso no son las reglas del juego, o esas no son las reglas claras del juego. Cuando nosotros establecemos el reglamento interior de trabajo, es muy importante conocer todos los conceptos de condiciones generales del trabajo y aplicarlos e implementarlo. Por eso la introducción de este tema, de saber qué son condiciones generales del trabajo y sobre todo de entender que eso también forma parte del reglamento interior. Porque cuando hablamos del reglamento interior nos va a mencionar jornadas. Si no conocemos los lineamientos de jornadas y estamos violando la propia Ley Federal del Trabajo, pues entonces, ¿cómo le vamos a exigir al trabajador que cumpla su parte, ¿no? Fíjense que ese tema, yo creo que es la principal razón por la cual las organizaciones no implementan un reglamento interior de trabajo. Entonces, lo que conlleva la implementación de este reglamento, pues es un compromiso de ambas partes, porque son las disposiciones obligatorias tanto para el trabajador como para el patrón. Por eso es, en cierta forma, equitativo o es una balanza donde estamos las dos partes, trabajadores y patrones. El alcance que debe de tener el reglamento interior con base en la Ley Federal del Trabajo, vamos a encontrar que son 11 elementos. Y es muy importante que ustedes revisen que dan cumplimiento con estos 11 elementos. Es decir, que tenemos dentro de nuestro reglamento interior horas de entrada y salidas de los trabajadores, así como el tiempo destinado para las comidas y periodos de reposo durante la jornada. Dice periodos de reposo durante la jornada. Entonces nos habla de poder, no es que nos sentemos en un sofá y descansemos, simplemente se trata de poder salir de la continuidad del trabajo y a ese periodo se le va a llamar reposo. Entonces, si nosotros tenemos dentro de nuestro reglamento este primer inciso, pues ya tenemos un cumplimiento. Entonces, revisemos ahorita que estemos dando cumplimiento con este primer punto. Estamos estableciendo horas de entrada y salida de los trabajadores. Tenemos tiempo destinado para las comidas y periodos de reposo durante la jornada. Y entonces aquí es donde dicen, oye, Nayeli, pero es que fíjate que yo tengo 3 diferentes turnos, ¿no? Y son diferentes, administración es uno, operación hace otro, el área de apoyo hace otro. Bueno, esas 3 formas que ustedes tienen, hay que establecerlas y dejarlas documentadas en el reglamento interior de trabajo. No significa que ahora tengan que tener una sola hora de entrada y una sola hora de salida o específicamente un tiempo, no. Ustedes deberán de redactar en su reglamento interior
definiendo estos elementos con base en las necesidades de su organización. Es decir, si para el área administrativa necesito que entren a las 8 de la mañana y el área operativa por la actividad necesito que entre a las 7, pues lo dejaremos establecido en el reglamento interior de trabajo. No significa que tengamos que establecer una sola hora de entrada, una sola hora de salida. No, hay que analizar primero las necesidades de la organización y ver cuál es el mejor horario, el tiempo destinado para comidas y los periodos de reposo. Luego me comentan, oye, Nayeli, es que sabes que nadie se puede ir a comer porque pues están trabajando. ¿Cómo? O sea, eso sí ya es un tema diferente, porque aquí sí nos está hablando de un tiempo destinado para las comidas. Es decir, no podemos dejar al trabajador sin comer. Eso sí, definitivamente. No puede suceder. Entonces necesitamos establecerle un tiempo para las comidas de 30 minutos mínimo. Y entonces aquí es donde el reglamento interior nos tiene que ayudar y decir, bueno, cuando el área tal o el puesto tal vaya a comer, en la otra área a los 30 minutos va a comer y así podemos establecer un escalafón o un listado o un horario específico para cada uno de los puestos para no desatender las actividades de la organización, tanto en el aspecto administrativo como operativo. Pero sí es importante organizarnos y poder establecerlo en el reglamento interior. Entonces, periodos de reposo durante la jornada también es un tema que pueden ustedes establecerlo con base precisamente en la hora de comida o en el horario, no la hora, perdón, en el horario de la comida. Ustedes pueden establecerlo como reposo y bueno, también forma parte del texto que ustedes deben de considerar en este primer apartado. En el segundo elemento, lugar y momentos en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo. Fíjense, nos dice lugar y momento. Entonces, debo de establecer claramente dónde se van a realizar las actividades de la organización. Es decir, si voy a tener actividades solamente en el centro de trabajo, si esas actividades pueden ser en el centro de trabajo y las sucursales, si pueden ser en el centro de trabajo y las instalaciones de los clientes o proveedores, porque tengo que mandar gente a supervisar, a revisar, a desarrollar, bueno, lo pondré en el reglamento. También, por ejemplo, aquí tiene que ver lo que es teletrabajo. Si vamos a establecer que el lugar de trabajo sea su casa, bueno, pues entonces también lo dejaremos en el reglamento interior como parte de las condiciones que está dando la organización. Días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos, maquinaria, aparatos y útiles de trabajo. Fíjense que la limpieza es un elemento importante dentro del reglamento interior. Y la limpieza, ustedes, si van a un área que está sucia o que está completamente desordenada, mentalmente van a tener un efecto y mentalmente les va a generar una condición para realizar las actividades. Entonces, la limpieza es uno de los elementos que considera el reglamento y aquí lo dice, días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos, tanto de maquinaria, aparatos y útiles de trabajo. Toda la organización, todos los elementos que conforman la organización tienen el compromiso del tema de la limpieza y erróneamente se cree que solamente debemos de contratar, en algunos casos, a una persona especializada o a un externo que venga y haga la limpieza en el área, cuando realmente forma parte de nuestras actividades, ¿no? O forma parte incluso del reglamento y lo pone como una cláusula muy importante. Días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos, maquinaria, aparatos y útiles de trabajo. Y aquí es donde radica, bueno, si al final de la jornada, para aquellas empresas que tienen manufactura, producción, al final de la jornada hacen la limpieza de la maquinaria, si antes de la jornada hacen la limpieza, ¿cómo es que debe de hacer el personal la limpieza? ¿Hasta dónde debe de llegar la limpieza, tanto de maquinaria, aparatos, útiles de trabajo e incluso del propio establecimiento? Si en el área administrativa, por ejemplo, queda la parte de limpiar su escritorio, ordenar su área de trabajo, también forma parte de lo que vamos a mencionar en el reglamento interior, ¿no? ¿Qué días y horas lo tienen que hacer? Entonces, bueno, la limpieza forma parte de este reglamento y pareciera que no tiene, ¿cómo diríamos?
no tiene ningún efecto en la organización y ya lo ha comprobado los diferentes análisis que se hacen cuando tenemos un entorno limpio y por lo tanto todos estamos obligados con el tema de limpieza, cada uno en diferentes actividades y elementos que la organización debe de establecer. Entonces, este punto lo tienen que considerar. Días y lugares de pago. ¿Qué días se van a pagar los días 15, finales de cada mes, de manera semanal, de manera quincenal, ¿no? De manera mensual? ¿Cómo van a ser los pagos? ¿Cuál es ese día o la frecuencia? Y por supuesto, ¿dónde se va a realizar el pago? ¿A través de transferencia electrónica, a través de un cheque que tienen que ir a recoger, directamente en las instalaciones? ¿El personal se debe de trasladar a otro lugar a cobrar? ¿Cómo es este pago que debe de recibir el personal y cuáles son las condiciones? Generalmente en este apartado se pone que es una tarjeta, ¿no? Del banco, que es a través de transferencia electrónica o cheque directamente a cuenta del trabajador. Entonces, aquí ustedes deberán de aprovechar y definir todas las formas de pago que tienen y sobre todo dejar aquellas que por contingencia pudieran suceder. Es decir, te puedo pagar con transferencia o con cheque, porque si el día 15 la plataforma está caída, bueno, pues te pagaré con cheque o te pagaré en efectivo en tal lugar, ¿no? Entonces, es importante dejar también en este punto aquellas contingencias que pudieran realizarse para que cuando sucedan, el trabajador no les reclame y no les diga, oye, pero ¿por qué yo me tengo que trasladar a tal lugar si tú tienes la obligación de pagarme en mi tarjeta, ¿no? Bueno, pues entonces ahí es cuando no somos claros en el reglamento interior o no estamos aprovechando este inciso para pensar en todas esas situaciones que pudieran darse. Normas para el uso de los asientos o sillas a que se refiere el artículo 132 y fíjense que eso tiene que ver también, sobre todo este punto tiene que ver para manufactura y para el tema de maquilas. Cuando las maquilas no pueden incluso sentarse, ya ven, ustedes ven un área, una línea completa de trabajo, el personal está 100% dedicado a cada una de las actividades porque lleva una frecuencia de trabajo, lleva un flujo. Entonces, en algunos casos, pues no pueden ni sentarse o no pueden hacer uso de estas sillas. Entonces, por eso es que dice normas para el uso de los asientos o sillas, a que se refiere el artículo 132. Entonces, para ese tipo de trabajos nos va a funcionar el establecer este tipo de normas. Para las organizaciones que estamos en oficina, que estamos en un tema administrativo o que todo el tiempo tenemos acceso a la silla, bueno, pues no va a haber un tema de norma por horarios o por número de sillas que vayan a hacer uso, ¿no? Aquí esto aplica generalmente para el tema de maquila y para el tema de manufactura. ¿Cómo se hará uso de los asientos o sillas? Sobre todo cuando tienen que estar revisando y estar atentos a la maquinaria y al flujo de trabajo. Si ustedes tienen solamente tema administrativo o todo el personal está directamente con una silla, no, simplemente la redacción general de que cada puesto de trabajo contará con un asiento, una silla, para hacer uso durante toda la jornada de trabajo, ¿no? O sea, no hay ninguna restricción o una norma que restrinja su uso. En el inciso 6, las normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios. Y fíjense que aquí ya es donde la mayoría de las empresas no ponen mucho énfasis en este inciso número 6, porque como no hemos hecho un análisis de riesgo o no hemos capacitado a nuestro personal, pues entonces es difícil establecer los lineamientos que se van a dar en este tema de prevención de riesgos de trabajo y las instrucciones para prestar los primeros auxilios. Generalmente radica en que se active ya sea la brigada de primeros auxilios o se active la comisión mixta de seguridad e higiene, ¿no? Dependiendo de la organización, o simplemente el puesto capacitado deberá de realizar estas actividades de primeros auxilios. Y bueno, ¿cuáles son las normas para prevenir los riesgos de trabajo? Aquí se necesita primero hacer un análisis del riesgo de manera general, poder establecerlo dentro de nuestro reglamento interior. Tal vez no lo vamos a especificar máquina por máquina, sería ideal hacerlo, pero si no lo podemos hacer, por lo menos de manera general establecer esta prevención que se requiere, sobre todo para evitar riesgos de trabajo. Y depende mucho aquí, ustedes necesitan conocer el área operativa.
Cuando redactan el reglamento interior, generalmente, quien lo redacta es una persona administrativa, ¿no? O que está en el área de administración o que no conoce a detalle la parte de producción o manufactura. Entonces, esta persona necesita ir forzosamente a producción y manufactura para ver esos riesgos y conocerlos y poder plasmarlos dentro del reglamento interior de trabajo. Este inciso, la mayoría de las veces las empresas lo dejan así pequeñito, porque porque no conocen cuáles son los riesgos o porque la persona que lo redacta no va a campo directamente a ver estos riesgos y conocer y hacer el análisis. Entonces, sí es importante, previo a nuestro reglamento interior, hacer este análisis de riesgo, conocer acerca de primeros auxilios para poder redactar en este apartado y que el reglamento realmente sea útil para la organización. Y cuando se difunda, todos sepan qué hacer en caso de que suceda algún accidente y sepan qué tienen que hacer cuando tienen que ejecutar las actividades para evitar algún riesgo. ¿Ok? Conclusión, si ustedes son del área administrativa, por favor, importante acudir a producción, manufactura, conocer a detalle y redactar este apartado, ¿sí? No lo redacten desde escritorio, no lo redacten copiando de otro lado, no lo redacten descargándolo del internet, porque eso pudiera no aplicarles directamente. El inciso 7, que tiene que ver con labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores y la protección que deben de tener las trabajadoras embarazadas. Fíjense que en el caso de trabajadores menores de edad, ¿no? Sobre todo para aquellas organizaciones como de comida rápida que contratan menores de edad, bueno, pues qué actividades no deben de ejecutar que son peligrosas, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas labores insalubres, como lo menciona la norma o la ley? ¿Qué es lo que no deberían de estar ejecutando? Y en el caso de las mujeres embarazadas, las trabajadoras embarazadas, ¿qué normativa va a aplicar o qué temas de riesgo pueden visualizar? De hecho, la Ley Federal del Trabajo también dedica un capítulo relacionado con las mujeres embarazadas. Entonces, aquí tenemos que hablar de que ya no pueden cargar, ¿no? Tenemos que hablar también del tema de lactancia cuando regresan de incapacidad, ¿no? Que se debe de reducir la jornada. Aquí tenemos que mencionar en este inciso la parte de los riesgos que va a tener en su puesto y que no debe de ejecutar por su estado. Entonces es muy importante, número uno, primero leer el inciso de la Ley Federal del Trabajo acerca de mujeres embarazadas, tomar nota de todos esos elementos que nos da. Y segundo punto, analizar el puesto de trabajo nuevamente, pero desde la vista de alguien que va a estar en estado de gestación y que necesita dejar de ejecutar actividades que pudieran afectarle físicamente, ¿sí? Entonces, ahora necesitamos hacer este análisis, revisar los puestos de trabajo y poder considerarlos dentro de este inciso. La mayoría de las veces cuando redactan este apartado del inciso 7, solamente hacen mención a lo que trae la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Solamente hacen mención a los artículos que se mencionan y no hacen este análisis de ver qué elementos deben de quitar o qué elementos debe de dejar de hacer la mujer embarazada para evitar alguna afectación en su estado. Entonces, aquí necesitaríamos primero dos elementos antes para que ustedes lo redacten. Número uno, conocer los temas de ley, el artículo de ley. Y número dos, hacer este análisis desde la vista de una mujer embarazada, qué cosas tiene que dejar de hacer que pudiera afectarle, ¿sí? Ustedes haciendo estos dos elementos podrán redactar mejor su reglamento interior de trabajo y no solamente copiar y pegar, que no les da ningún beneficio. Copiar y pegar de la Ley Federal del Trabajo no les va a dar ningún beneficio porque no van a poder alinearlo a su organización o no van a poder implementarlo directamente con las actividades que ejecutan. ¿Ok? Tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos previos o periódicos y a las medidas profilácticas que dicten las autoridades. Y este es un tema muy importante, sobre todo porque también venimos de pandemia, ¿no? De casi 2 años de pandemia, donde los exámenes se tenían que estar ejecutando, ¿sí? Y el reglamento interior no estaba preparado
La mayoría de los reglamentos no estaban preparados para un tema de pandemia, no mencionaban acerca de los exámenes médicos, ¿no? No mencionaba que se tenían que ejecutar o lo mencionaban nada más como que se tenían que hacer al momento de la contratación, ¿sí? Pero no considerando estas situaciones o estas medidas dictadas por la autoridad. Entonces, aquí es importante retomar el tema de pandemia que vivimos, cómo se van a aplicar los exámenes médicos, cómo, si lo van a hacer tanto al inicio de la contratación, posterior al año, si lo van a hacer de manera periódica, bimestral, trimestral, anual, ¿sí? Si lo van a hacer para cambiarlo de puesto, puede ser cuando cambia de un puesto operativo a otro, se necesita ejecutar también exámenes médicos. Entonces, todas estas prácticas o estas actividades que van a ejecutar en relación con los exámenes médicos, tienen ustedes que colocarlas. ¿A dónde tienen que ir o la forma en la que deben de someterse? Es decir, dónde tienen que acudir, eh, quién los tiene que revisar. Para aquellas empresas que tienen al médico directamente en la organización, bueno, el doctor va a ejecutar el procedimiento que le aplique o que tenga establecido en su organización, así como los formatos y el control del expediente que ya hayan definido internamente. Si no tienen a ningún médico, porque el número de trabajadores no supere las 100 personas, bueno, pues entonces pueden ustedes contratar un externo, pueden ustedes establecer una institución que les permita hacer estos exámenes médicos. Y para aquellos que lo prefieran, pueden continuar con los exámenes médicos directamente con el IMSS. Entonces, aquí será necesario que ustedes establezcan estas tres formas o estos lineamientos de cómo se van a ejecutar estos exámenes médicos, ¿sí? Permisos y licencias. Vamos a otorgar permisos dentro de la organización y bajo qué condiciones. Entonces, fíjense que la parte de permisos y licencias es un tema que muchas veces no está redactado de manera más que correcta, de manera clara y muchas veces no refleja lo que hoy en día hace la organización en cuanto a permisos y licencias. Entonces, dejarlo por escrito ayuda a ver de qué manera los trabajadores podrán solicitar un permiso y qué es lo que deben de hacer al respecto. Y bueno, cómo se ejecutan todas estas partes de incapacidades, incluso en este tema podemos incluir, ¿sí? El tema del IMSS, el tema, por ejemplo, de la incapacidad de los 3 días, ¿no? Que forma parte de, que debería de ser pagado por el patrón o por el IMSS. Definitivamente ahí ustedes definen cuál es el lineamiento que van a tomar. Hay empresas que pagan esas incapacidades de 3 días, hay empresas que deciden no pagarlas y apegarse a ley o a lo que marca en tema de incapacidades. Entonces, en este punto, el inciso 9, es momento para que ustedes revisen cuáles son los lineamientos que van a solicitar cuando un trabajador vea el tema de permisos y sus licencias, y así como las incapacidades. En el número 10 vamos a tener disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. Es decir, desde la suspensión en el trabajo como medida disciplinaria, que no podrá exceder de 8 días, y que el trabajador tendrá derecho a ser oído antes de que se aplique la sanción. Fíjense, aquí ya nos da los lineamientos que debemos de considerar dentro de nuestro reglamento interior de trabajo. Y en el tema de disciplina y procedimientos para su aplicación, algunas veces las organizaciones olvidan o no documentan de manera correcta lo que es todo el tratamiento que hacen a la parte disciplinaria, incluso a la suspensión en el trabajo, ¿sí? Me ha tocado ver empresas, por ejemplo, que luego lo suspenden, pero lo suspenden de manera económica, ¿no? Creen que la suspensión es económica y que el trabajador tiene que ir a trabajar directamente sin que se le pague. Y eso no es correcto. Aquí sí es muy importante entender que la suspensión del trabajo significa que el trabajador no va y por lo tanto no se le paga esa jornada. Y en algunos casos, pues creen erróneamente que pues es hasta un, que es hasta un, ¿cómo se dice? Que hasta se le está felicitando por suspenderlo y además no pagarlo. Y no es así. La visión del reglamento interior es que la suspensión en el trabajo conlleva así, en efecto, que el trabajador no reciba su pago económico, ¿no?
pero no es justo tampoco que vaya el trabajador a jornada y todavía le descontemos directamente en la parte económica. Eso sí no es correcto. Y también otra cosa es que a veces los quieren suspender hasta 15 días o un mes. Eso es totalmente incorrecto. E incluso la propia ley nos lo marca que no puede exceder de 8 días. Es decir, 8 días es lo máximo que podemos suspender a un trabajador. Entonces, no podemos aún cuando creo que la mayoría de las veces es porque el patrón está muy enojado, ¿no? Y quiere suspenderlo y quiere correrlo y quiere, o el trabajador hizo algún daño un daño de un costo económico muy alto, entonces pues el patrón se quiere desquitar, ¿no? O se quiere enojar y quiere prácticamente que cobrarle todo el tema. No es la forma. Definitivamente aquí el reglamento nos establece claramente que es máximo 8 días y no puede ser más de este valor económico que ustedes pudieran quitarle al trabajador. Y lo más importante es que el trabajador tendrá derecho a ser oído. Entonces, precisamente cuando dice ser oído, la única forma en la que podemos dejar evidencia de que el trabajador fue oído es a través de estas actas de hechos o a través de un escrito donde podemos identificar que el trabajador dio su versión, dijo por qué sucedió o qué fue lo que hizo para que se aplique previo a la sanción. Pero fíjense que primero tiene que ser oído y después se aplica la sanción. Y la mayoría de las veces las empresas aplican primero la sanción y después me entero qué fue lo que pasó. Y esa tampoco es la forma en la que se debe dar esta disposición disciplinaria o esta aplicación de suspensión. Primero tenemos que escuchar al trabajador, preguntarle por qué pasó, qué sucedió, y después aplicaremos la sanción que corresponde o la sanción que indica el Reglamento Interior de Trabajo. En algunos casos, o la mayoría de los casos, las empresas se olvidan del Reglamento Interior del Trabajo, ¿no? Y entonces hoy dicen, bueno, pues hoy te voy a aplicar 5 días de suspensión y a la otra persona le voy a aplicar 3 días de suspensión y a la otra 2. Entonces, a veces no es equitativo la forma en la que suspenden el trabajo o la forma en la que aplican la disciplina dentro de la organización. Y en este elemento, en el inciso 10, es muy importante que ustedes redacten de manera general cómo se van a aplicar estos temas de disciplina en la organización, qué se va a hacer al respecto y cómo van a aplicar las suspensiones, o sea, en qué casos aplican la suspensión. Si la organización de ustedes tiene sucursales o tiene jefaturas y en las jefaturas radica la aplicación de esta disciplina y procedimientos, con mayor razón lo tienen que dejar más claro porque ellos deberán de tomar de línea o base lo que ustedes hayan establecido en este inciso número 10, para que así cada sucursal sea equitativa en la disciplina que aplican o en la suspensión de trabajo que están aplicando y no que sean diferentes en cada uno o incluso por puesto de trabajo. Ustedes saben que somos seres humanos, ¿no? Somos todos seres humanos, como tales nos movemos por pasiones y sentimientos. Entonces, estas disposiciones disciplinarias, la idea es que no nos tomemos las cosas de manera pasional, es decir, tanto que nos enojemos mucho como que como que le demos favor a otros, no. Entonces es muy importante dejar este inciso bien claro. Generalmente, nosotros cuando redactamos este apartado lo hacemos con una tabla, estableciendo claramente los diferentes niveles de suspensión o de acciones, ¿no? Y qué va a aplicar en cada caso. Y esto nos ayuda mentalmente a establecerle a los jefes de cada área o a los jefes de las sucursales lo que tienen que hacer en los diferentes escenarios y en los diferentes niveles, ¿no? De indisciplina. Entonces, ustedes tendrán que hacer esta tabla, desarrollarla o redactar de manera general. Lo único que o el único punto importante que ustedes deben de considerar es que esto es el punto donde la mayoría de las veces ocupan el reglamento interior del trabajo. Es decir, lo vamos a ocupar para sancionar al trabajador. Entonces, si lo van a hacer y va a formar parte incluso de las actas de hecho y la razón de rescisión en algunos casos, debe de estar muy bien redactado y muy bien sustentado. Y sobre todo debe estar dado a conocer al trabajador. Y el inciso 11, vamos a tener que las demás normas necesarias y convenientes, de acuerdo con la naturaleza de cada empresa o establecimiento,
para conseguir la mayor seguridad y regularidad en el desarrollo del trabajo. Y aquí cuando dice las demás normas necesarias y convenientes de acuerdo con la naturaleza de cada trabajo, o sea, de cada empresa, significa que tenemos que conocer o tenemos que saber cuáles son las normas que nos aplican y que son necesarias en la ejecución. Y eso, para eso me voy a regresar, nos va a ayudar el conocer las normas de Secretaría del Trabajo, este listado. Para eso nos va a ayudar el saber que la norma de maquinaria y equipo, la norma de equipo suspendido, de sustancias químicas, de ruido, de ferrocarriles, de temperaturas, son normas que nos pueden aplicar y cuáles son los lineamientos y cuál es la normativa que vamos a hacer uso dentro de nuestra organización. Y nuevamente, fíjense que este apartado del 11 generalmente es un inciso que redactan con muy poquitos elementos o lo redactan de manera muy general sin considerar todas las normas que son aplicables. Entonces, en este inciso es cuando más texto, más redacción deberían ustedes de tener, porque vamos a hacer referencia a las demás normas y porque es importante dejarlas por escrito en este reglamento. Entonces, si hoy, para poder redactar este inciso, número 1, necesitamos conocer la operación o las actividades que se ejecutan dentro de la organización. Número 2, necesitamos conocer las normas de manera muy general para saber cuáles nos aplican. Y número 3, sí necesitamos conocer los requisitos de cada norma para poder incluirlos o tenerlos en cuenta al momento de que redactemos este inciso. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de estos elementos que nos habla o que nos pide el Reglamento Interior de Trabajo, nos va a requerir conocimiento tanto de operación, o sea, de la operación, como de los temas normativos y legales. No podemos redactar un reglamento interior de trabajo desconociendo por completo las normas o desconociendo por completo la Ley Federal del Trabajo. Porque entonces cuando lo estemos redactando, lo redactaremos a nuestro entender o a nuestra manera o a nuestros sentimientos. Es decir, a como me sienta hoy voy a redactar el reglamento interior de trabajo, ¿no? Siendo no equitativo, posiblemente violando algunos puntos de la Ley Federal del Trabajo. Y fíjense que nos ha tocado que algunas organizaciones ponen al auxiliar de administración, ponen al auxiliar de contabilidad, ponen al jefe de contabilidad tal vez a redactar este reglamento interior, pero pues con un desconocimiento grande acerca de todo lo que son los lineamientos de la Ley Federal del Trabajo y lo que son las normas. Y eso no va a ayudar. Entonces ahí es cuando el reglamento interior del trabajo no va a ser un beneficio para ustedes, va a ser prácticamente un documento que ustedes dan o establecen de manera documental, o sea, de manera legal, para ahora sí que dar cumplimiento con Secretaría del Trabajo, pero no van a aprovecharlo. No van a aprovecharlo porque no conocen o no van a establecer en él todo lo que aplica para la organización. Entonces, como quien dice, va a ser un documento al aire, ¿no? Por eso la importancia de esta capacitación de hacer conciencia de que, número 1, tenemos que ponernos a leer la Ley Federal del Trabajo, número 2, conocer las normas y tercero, poder redactarlo con todo conocimiento pleno de las actividades que ejecuta la organización. Y digo pleno, me refiero a detalle. Hasta aquí no sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario, si gustan habilitar su micrófono. Fíjense que me extendí mucho, así que vamos a irnos rapidito al siguiente tema. Si alguien tiene alguna duda, por favor active su micrófono y con mucho gusto escuchamos la duda para poder responder. De ahí tenemos el fundamento legal. Vamos a tener en la Ley Federal del Trabajo diferentes elementos que van a mencionar a lo que es el Reglamento Interior de Trabajo. Desde trabajos especiales, el título 6 de la ley, que habla de los trabajadores de los buques, trabajo de las tripulaciones aeronáuticas. Teletrabajo también lo va a mencionar al respecto. Y lo va a mencionar, incluir el teletrabajo en su reglamento interior de trabajo. Entonces, para aquellos que están entrando en este esquema o en esta forma de trabajo, deben de incluir estas condiciones directamente en el reglamento. Para trabajos de médicos residentes en periodo de adiestramiento en una unidad especializada, también se va a mencionar el reglamento interior y prácticamente las faltas a las normas de conducta consignados en el reglamento interior del trabajo nos va a mencionar que son causas
de rescisión de la relación de trabajo. Y bueno, por supuesto, el inciso 5 del Reglamento Interior del Trabajo, que habla desde el artículo 422 en adelante, ¿sí? Vamos a visualizar rapidísimo. Esta es la Ley Federal del Trabajo. Este es el artículo 422. Aquí tenemos que comenzar a leer qué nos da, qué requisitos vienen para el Reglamento Interior de Trabajo y qué nos menciona al respecto para que nosotros demos cumplimiento, ¿sí? Adicional a todos los temas que trae dentro de la Ley Federal del Trabajo en relación con mujeres embarazadas, jornada de trabajo, toda la parte de duración, etcétera. No sé si tengan alguna duda. Bueno, entonces nos corresponde leer este inciso, 422 en adelante. Las últimas modificaciones en ley nos marcan que ahora se tiene que depositar ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Anteriormente se depositaba ante directamente ante conciliación, ya hoy en día lo tenemos que hacer en este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Debe estar disponible en forma gratuita en los sitios de internet del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Fíjense que la mayoría de los casos lo que hacen es consultar estos reglamentos interiores y copiarse los textos, y eso es algo que yo les sugiero que no hagan. Tenemos que hacer un acto de análisis y revisión a detalle para poder aplicar lo que corresponde a cada centro de trabajo y a cada organización, y no es la misma forma de trabajo. Los patrones que no cuenten con un contrato colectivo de trabajo deberán incluir el teletrabajo en su reglamento interior de trabajo y establecer mecanismos que garanticen la vinculación y contacto entre las personas trabajadoras que desempeñan sus labores bajo esta modalidad. Este también es uno de los últimos cambios en ley con base en el artículo 330D. Entonces, son las últimas modificaciones que se establecieron en la Ley Federal del Trabajo y a los cuales debemos de dar cumplimiento. Los últimos conceptos que se agregaron en la Ley Federal del Trabajo, tanto el esquema de subcontratación que cambió, el tema de teletrabajo, que también nos establece las condiciones. Fíjense que aquí nos da desde el artículo 25 y los incisos. Esta fue una modificación del año 2019. Debemos de considerarla. Entonces, para eso tenemos también que leer la ley federal, ver este apartado de teletrabajo, ver qué se debe de dar cumplimiento y con base en eso establecer nuestro reglamento interior de trabajo. Muy importante siempre, y lo voy a repetir varias veces, revisar la ley federal del trabajo, revisar las normas para poder redactar nuestro reglamento. Si nosotros no hacemos esta revisión previa, pudiéramos estar estableciendo cosas que van en contra de estos dos conceptos. Y bueno, ¿qué documentación vamos a tener para el expediente? Fíjense que es la documentación. De hecho, estos son los pasos de implementación. Primero tenemos que hacer una integración, es decir, la integración de la comisión mixta que va a redactar el reglamento interior de trabajo. Después tenemos que hacer el registro bueno, aquí dices ante Secretaría del Trabajo, pero es ya lo vimos directamente, ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, es donde vamos a tener este registro. Y la difusión al personal para asegurar que se mantenga. Entonces, este formato se les compartió a través de la comunidad. Con mucho gusto, el día de hoy también lo compartimos por Excel para que lo tengan a la mano y simplemente lo imprimen y tenemos que revisar que nuestro expediente dé cumplimiento a esto. Es decir, tengo mi acta de elección del representante de los trabajadores, tengo mi acta de designación del representante del patrón y tengo mi acta de integración de la comisión mixta para la redacción del reglamento interior de trabajo. Y como toda comisión, pues debe de ser bipartita, es decir, de dos, tanto de patrón como de trabajadores, y la misma cantidad de trabajadores de un lado es la misma que debemos de tener de patrón. Es decir, si los trabajadores establecen 2 representantes, el patrón deberá establecer 2. Si el patrón establece 3, los representantes de trabajadores deberán de ser 3. Entonces, debe de ser la misma cantidad de un lado, de otro, y tanto trabajadores y patrón. El acta de integración que va a dar fundamento y va a dar soporte y va a hacer la revisión. Fíjense que si ustedes echan a andar esta comisión mixta
y realmente trabaja esta comisión mixta en pro o del beneficio de temas de seguridad, van a tener ustedes un buen reglamento interior, ¿sí? Porque la comisión mixta tiene que velar y estar conformada por diferentes departamentos, preferentemente para que desde la visión de cada departamento puedan ustedes redactarlo. Y bueno, al final, tener el reglamento interior de trabajo, por supuesto, protocolizado, tener este registro ante conciliación, ¿sí? En su página oficial. Ya hoy en día es electrónico, entonces pueden ustedes ingresar a la página oficial y hacer el registro de este reglamento interior. Y bueno, pues hacer todo lo que conllevan los apartados. Asegurarse que estén dando cumplimiento precisamente a todos los apartados que nos pide el reglamento. Y en cuanto a la difusión, muy importante hacer la entrega del reglamento al personal, ya sea electrónico y sobre todo tener evidencia de esta entrega al personal y preferentemente tener fotografías donde se exhibe el reglamento interior del trabajo. Ustedes deberían de tener este reglamento exhibido en las áreas comunes o en algún área en específica que ustedes definan. Ustedes teniendo esto, pues ya podemos decir que damos cumplimiento a todos los elementos que es el reglamento interior del trabajo. Y prácticamente estos 3 pasos de integración, registro, difusión, es lo que les va a permitir, bueno, pues asegurar que haya una correcta implementación del reglamento. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces no hacen la comisión mixta y entonces lo hace una sola persona, ¿no? O se lo asignan a una sola persona. Y esta sola persona desconoce por completo todos los lineamientos, desconoce por completo todas las normas y por lo tanto, pues le es difícil redactar de manera completa y lo hacen solamente para dar cumplimiento porque tienen una inspección, ¿sí? Eh, Generalmente el registro ante Secretaría del Trabajo, perdón, ante conciliación, pues lo realizan directamente, bueno, lo hacen hoy en día de manera electrónica, pero en algunos casos no se tiene este registro. Entonces, recordemos que es importante ya contar con este registro ante conciliación en su página oficial. Y el último elemento, la difusión. En algunas empresas no realizan esta difusión, no lo tienen exhibido, ¿no? Como nos lo marca la ley, no lo tenemos a la mano o disponible, ¿sí? Entonces, pues necesitamos hacer esta difusión tanto al personal, hacer la entrega y mantener evidencia de que se le entrega esta difusión. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda, ¿no? Si Tenemos no, un comentario respecto al ingeniero Carlos Ponce en el chat, sí, donde adelante. menciona cómo se relaciona el RIT y los servicios subcontratados REPSE. Ok. ¿Cómo se relaciona? Específicamente, Carlos, ¿a qué te referirías? ¿Que tenemos que tenerlos registrados? REPSE es un registro para proveedores subcontratados, que es el registro que se tienen que hacer en Secretaría del Trabajo, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos los puntos que nos marcan en la redacción del reglamento interior, prácticamente tendríamos en relación con esos proveedores subcontratados la parte de prevención de riesgo de trabajo y la parte de normas necesarias en relación con seguridad y el desarrollo del trabajo. Entonces, los proveedores que ustedes tengan registrados en REPSE, por supuesto que ya deben de estar registrados en REPSE, es un lineamiento, deberán de dar cumplimiento también a estas normas. Y es un buen comentario porque dentro de nuestro reglamento interior los podemos mencionar e indicar que deberán de dar cumplimiento tanto a la prevención de riesgos de trabajo como a la parte de las normas necesarias que son para temas de seguridad y regularidad en el desarrollo del trabajo. Es la forma en la que se relacionaría directamente. A un proveedor como de REPSE, pues la parte de disposición disciplinaria, procedimientos para su aplicación, se supone que el proveedor lo establece. Para eso contratamos a estos proveedores que están registrados en REPSE, porque dan este servicio especializado directamente a una organización. Entonces, la disposición de disciplinas y procedimientos las deberá de otorgar el proveedor, pero ese proveedor deberá de asegurarse que ese procedimiento, temas de disciplina y todo esto, están alineados con sus clientes, ¿sí? Generalmente los puestos los puestos no, los proveedores de REPSE están relacionados con vigilantes, ¿no? Los guardias o vigilancia, los temas de limpieza, son la mayoría de los elementos
que están relacionados con los proveedores de REPSE, ¿no? Independientemente de otros elementos, o sea, otros tipos de puestos, pero de manera general son estos dos. Entonces, este tipo de trabajos o este tipo de proveedor deberá de asegurarse que atiende a sus clientes y que tiene este tema de disciplina y de procedimientos, pero que lo aplica directamente con su empresa. Es decir, nosotros no pudiéramos sancionar a un vigilante o a una persona de limpieza, porque no es nuestro trabajador. Ese trabajador deberá de hacer cumplir la disciplina y lineamientos que le establece su patrón, ¿sí? Por eso hay una diferencia y por eso este registro, por eso el gobierno estableció que se debían de registrar en REPSE con tal de ir controlando estas relaciones de trabajo, ¿no? De manera errónea o de manera, podríamos decir, ambigua, se considera como si fueran trabajadores de la empresa y no son parte de la empresa, no son trabajadores, son un elemento, son un proveedor que ayudan con una actividad en específico, una actividad especializada o una actividad que ustedes necesiten dentro de su organización. Pero por lo tanto, ustedes deben de atenderlo como un proveedor. ¿Qué va a cumplir ese proveedor? Las normas de seguridad y de temas de regularidad en el desarrollo del trabajo. Y bueno, el tema de prevención de los riesgos de trabajo. Pero de ahí en fuera, lo demás, que oye, ¿qué permiso le doy al vigilante? Que si le voy a aplicar una sanción, una suspensión, ninguno de esos elementos podrá aplicar. Que si le doy un descanso, que cuál es su hora de entrada, su hora de salida, eso es algo que ustedes convienen directamente con ellos a través del contrato del servicio, pero no porque forme parte de la plantilla de trabajadores. No sé si con esto respondí la pregunta, Carlos. Tenemos otra pregunta de parte del señor Juan Dalgarillo. Ah, sí, adelante. Dice, ¿cómo defino o en qué cláusula debo de relacionar el comportamiento de mi colaborador cuando hago trabajos fuera de mis instalaciones en otra ciudad o alguna sucursal de cliente foránea? Puede ser puntualidad, respeto a normas de cliente, etcétera. Ok, bueno, aquí son varios elementos. En el tema de comportamiento, son varios, más que comportamiento, estamos hablando de disposiciones disciplinarias. Entonces, aquí tendríamos que redactarlo en el inciso 10, la parte de la disciplina, es decir, qué debería el trabajador hacer y los procedimientos para la aplicación de esta disciplina. Eso es por un lado. Por otro lado, lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo está en el inciso 2. Entonces, el lugar donde va a ejecutar las actividades, ya sean instalaciones del cliente, pues prácticamente lo redactaremos en el inciso 2 como parte de las actividades que van a ejecutar, estableciendo claramente si deben de llegar a alguna hora en específico, si es con base en un programa de trabajo, con base en una orden de servicio, ¿sí? Si se tienen que trasladar para ejecutar la actividad o realizar la jornada de trabajo por alguna instrucción, ya sea verbal, escrita, ¿sí? O incluso ya actualmente el WhatsApp, ¿no? Entonces, aquí es donde pondremos en el inciso 2 el lugar en el que se debe de comenzar y terminar las jornadas de trabajo. Y en cuanto a comportamiento, todo el reglamento de trabajo nos da pautas para el comportamiento del personal. Es decir, todos los lineamientos nos dan las pautas de qué esperamos del personal, o sea, cuáles son las actividades que deberíamos de ejecutar y en qué forma, ¿sí? Entonces debemos de aprovechar todos los incisos, adicional al tema de disciplina, donde también debemos de mencionarles qué es lo que deben de cumplir con este concepto. No sé si respondí la pregunta. Conclusión, inciso 2, inciso 10 y revisar todos los elementos del reglamento que nos permiten hablar acerca del comportamiento que esperamos de los trabajadores. ¿Alguna otra duda? Dice que está entendido. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Bueno, pues entonces vamos a hacer la recomendación y cierre. Prácticamente necesitan ustedes establecer recursos para la implementación del Reglamento Interior del Trabajo. Es importante establecer este programa de trabajo o establecer un programa de trabajo para implementar las reglas del juego en la organización. Y yo les sugiero pues seguir los pasos de la implementación. ¿A qué me refiero?
hacer la integración de la comisión mixta, hacer su registro, hacer su difusión, capacitación al personal, ¿sí? Para poder ejecutarlo. Y bueno, como parte del aprendizaje, yo les decía que el reglamento interior pues es el resumen de cómo se van a ejecutar o cómo se va a dar cumplimiento tanto a las normas de seguridad como a los conceptos de condiciones generales del trabajo. Entonces, para eso ustedes se pueden capacitar en Procadist, que es el programa de capacitación a distancia para trabajadores, el programa de autogestión en seguridad y salud en el trabajo, también lo pueden consultar directamente. Pueden también ver algunos videos que tenemos en nuestra plataforma y en YouTube relacionados con diferentes temas de las normas. Y bueno, también en nuestra página de internet tenemos los diferentes cursos o elementos que vamos a estar impartiendo para ustedes en diferentes temas de capacitación, adiestramiento, productividad, condiciones generales y seguridad y higiene. Entonces, no dejen de visitar nuestra página y sobre todo registrarse en nuestra comunidad normativa para que puedan tener acceso a esta información. Y como último elemento, pues si tuvieron una inspección, por supuesto que nos encantaría escucharlos, saber la experiencia, cómo les fue, qué puntos inspeccionaron. Fíjense que nosotros hemos crecido y nuestro material de trabajo se ha desarrollado con base en la experiencia de estas inspecciones. Y en las inspecciones es cuando más se aprende, la verdad. Y sobre todo es cuando más impulso tenemos internamente para dar cumplimiento a lo que nos marcan las leyes y las normas de Secretaría del Trabajo. Entonces pueden contactarnos vía WhatsApp. Mi celular es el 2291-277861, al correo electrónico y por supuesto contarnos cómo les fue y con mucho gusto apoyarlos en el desarrollo de algún material de capacitación. Sí, bueno, pues vamos a concluir ya con esta frase que dice, haz que las cosas sucedan, hoy es el día. Y fíjense que esta frase es muy importante porque si estamos postergando el tema del reglamento interior del trabajo, es hoy el momento en el que necesitamos conocer la ley, revisar las normas, no lo veamos como un trabajo muy largo o maratónico o intenso. Comencemos hoy conociendo un inciso, dos incisos, comenzando a redactar poco a poco. Y la única forma es hoy haciendo que las cosas sucedan. Y les deseo eso, que hoy comiencen ustedes y puedan hacer que las cosas cambien. Ese es mi mayor deseo para ustedes. Que tengan un excelente día y sobre todo fin de semana que ya viene. Un saludo para todos ustedes.